Bienvenido a tu programa Transformando Vidas, un espacio en el que escucharás palabra de Dios, música edificante, ayuda espiritual, reflexiones, oración por necesidades y más. Tu vida será bendecida. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios. Vamos a disponer nuestro corazón a la palabra. Aleluya, Dios siempre tiene algo especial para nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando sobre la necesidad de obreros en la viña del Señor. La necesidad de obreros. Gloria al Señor. Y bueno, pues esperamos que Dios a través de su palabra, hermano, le bendiga. Y pues bueno, el objetivo de este mensaje es, hermano, que usted, hermano, se levante, que usted, hermano, se disponga a corresponder a ese llamado del Señor en esa viña que es tan grande, en esos campos que son tan grandes. Literalmente hablando, hay lugares donde los campos son muy productivos, donde hay mucha demanda de obreros, de mano de obra. He podido yo darme cuenta a veces en los lugares que recorro cómo los agricultores a veces están buscando obreros por todos lados. Y a veces, dada esa necesidad de mano de obra, hermanos, a veces los obreros llegan a poner sus propias condiciones. Como ven que falta gente, entonces a veces ellos hasta proponen los horarios, trabajar unas 2-3 horas solamente, y a veces cobros elevados. Y muchas de las veces, hermanos, por esa exigencia de hacer el trabajo, pues a veces los patrones tienen que ceder a ciertas cosas que los trabajadores les piden. Y esta escritura, hermanos, abre el panorama para ver cómo mira Jesús a las multitudes, para ver cómo mira Jesús los campos. Hermano, los mira muy diferente, por cierto, a como los seres humanos los miramos. Aunque esté mal, o sea, como miramos nosotros, a veces aunque esté mal, se mira como que está bien. Aunque esté el hombre hundido en el pecado, no se mira como tal, afirman y dicen, no, es que yo estoy bien. Sin embargo, Dios puede mirar el estado real de todos los seres humanos, de todas las cosas. El Señor no solo mira lo de fuera, sino lo de dentro. Dios mira el corazón. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Incluyendo, cuando hablamos de que Dios mira el corazón del hombre, incluyendo el estado espiritual. O sea que Dios puede mirar eso que nadie puede mirar y que mucho menos puede tocar. Y en ese conocer del Señor, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Estamos ante un Dios compasivo, amén. ¿Por qué no le dice a su hermano, estamos ante un Dios compasivo? Si Dios es el Todopoderoso, si Él está sentado sobre el trono, aleluya, si está revestido del poder y de toda la autoridad, gloria al Señor, ¿cómo puede realmente, cómo le puede el ser humano, cómo, estimados hermanos, le puede su necesidad? Bendito sea el Señor. Eso nos indica que Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor mira la necesidad
de cada uno en particular. Hermano, aunque Dios mira la condición de los seres humanos hablando en manera general, pero te tengo una buena noticia, que Dios mira cada necesidad en particular. Dios sabe lo que sientes. Dios sabe la problemática en la que estás viviendo tú. Y Él es un Dios que interviene directamente. Creo que cada uno de nosotros somos testigos como Dios ha venido muchas veces a tratar con nuestro problema, con nuestra necesidad muy en especial. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si quiera un aplauso al Señor porque Él es bueno. Y el Señor mira, hermanos, el problema del hombre, los mira que todos están en problemas. Porque dice la Escritura, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿de qué manera? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hermano, ¿cómo está un rebaño cuando no tiene pastor? ¿Qué sucede literalmente hablando si un rebaño, hermano, se dispersa y no queda bajo cuidado del pastor? Hermano, prácticamente está expuesto, hermanos, a las fieras, está expuesto, hermanos, a que lleguen, hermanos, los destructores, hermano, prácticamente está expuesta a la muerte. Porque se dice que todos los animales regularmente tienen protección, pero los únicos animalitos que no tienen defensa propia son las ovejas. El único, hermano, la única protección de las ovejas es el pastor. Quiere decir que si una oveja, si un rebaño está sin pastor, hermanos, entonces queda a expensas del destructor. Y el Señor así miró exactamente a las multitudes, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso, hermano, qué bueno es el Señor, que Él aparece como pastor y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo demostró de siempre. Recuerde cuando llegaron a prender a Jesús, hermano, el Señor salió al frente y les dijo: ¿a quién buscáis? Ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Y dijeron: a Jesús Nazareno. Y me impresiona lo que le dijo Jesús, hermanos, a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, con carácter, con autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hombre sin Cristo está en problemas. El hombre sin Cristo está descarriado, está desamparado, está como oveja que no tienen pastor. Ahora, hermanos, decíamos, ¿qué protección tiene una oveja sin pastor? Ninguna. Hermanos, les es segura la muerte. Estando la humanidad en esas condiciones, Dios había podido hacerse ajeno a la condición de los seres humanos. Hermano, pero Dios es bueno. Otra vez lo decimos, Dios es bueno. Pues Él fue el hombre quien se desvió, quien se alejó de Dios, así como lo dice en Isaías capítulo 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, escuche esto: el hombre, el peor problema es que ha trazado sus propios caminos, haciendo las cosas como él cree, como él piensa. Pero dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero a pesar de dicho desvío, dice esta Escritura de Mateo 9:36, que tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor.
por esa compasión a las multitudes y a la humanidad entera, determinó actuar en consecuencia. Vista la multitud como ovejas en peligro de muerte, que hay que rescatar. Este cuadro es presentado por Jesús como un campo donde la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo que la mies es mucha? Miramos necesidades por todas partes. Miramos cómo el enemigo está destruyendo muchas almas. Hermano, me impresiona. Yo creo que Jesús, hermano, cuando le dijo a sus discípulos, levanten sus cabezas y miren los campos que están blancos, listos para la siega. O sea, los impulsa para que no se enfoquen, hermanos, en cualquier cosa. Para el Señor rescatar las multitudes, alcanzarlas para que el enemigo no las destruya, es una prioridad número uno. Bendito sea el Señor. Y aclara, dice que los obreros son pocos. Padre Cristo, dígale a su hermano, los obreros son pocos. ¿Cómo hay necesidad de obreros? De obreros, hermanos, aleluya, que se preocupen, hermano, por los campos del Señor, por la viña del Señor. Pero yo quiero que observe esto. ¿A quiénes les está diciendo estas palabras el Señor? Diga juntamente conmigo, a sus discípulos. A sus discípulos. A quienes apenas los está capacitando para convertirlos en obreros o en discipuladores. Creo que el Señor estaba tratando de crear conciencia en sus discípulos que la mies es mucha. Y es que a veces nosotros, mire, hemos sido beneficiados de Dios porque Dios nos alcanzó, Dios nos sacó de la condición en la que estábamos. Aleluya, nosotros no los buscamos a Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y entonces Él nos alcanzó con su gracia. ¿Y sabe qué? Corremos el riesgo de estar quietos, de estar tranquilos, de decir, yo vivo bien, el Señor ya me sacó de los vicios, Dios ya perdonó mis pecados, y corremos el riesgo de hacernos ajenos a las necesidades que están allá afuera. Platicando en el espacio de la escuela bíblica, me decía una de las hermanas que fueron ayer a llevar un chocolate por ahí y unas galletas al hospital, un grupo como de unos 20 hermanas y hermanos, y me decía, hermano, cuando se acerca uno a las necesidades de la gente, cuando se acerca uno a esos lugares y puede ver de cerca, se da cuenta uno que hay tanta necesidad. Y a veces nosotros corremos el riesgo de estar tranquilos, hermanos, de estar cómodos en nuestra casa, concretarnos a venir al templo, hermano, y no digo que está mal, pero corremos el riesgo de que como estamos tranquilos, estamos cómodos y no tenemos un acercamiento allá con la gente, hermano, corremos el riesgo de no alcanzar a visualizar las necesidades que están allá afuera. Hay gente llorando, hay gente que está enferma, hay gente que está en una necesidad tremenda, y cuando uno logra acercarse allá y tener contacto con ellos, entonces uno se quebranta, y es entonces cuando uno puede interceder por ellos y puede uno acercarse y llevarles una palabra. Aleluya, ir a decirle, ¿sabe qué? Aleluya, Cristo tiene la solución a su problema. Yo conozco a uno que le ama, alabado sea el Señor, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y es que en el llamado del Señor a esos obreros, hermano, no es para esperar que la gente venga acá. Hermanos, por algún tiempo las iglesias abrieron sus puertas solamente a ver quién venía. Pero cuando nosotros nos remontamos a la iglesia de los Hechos, la gente, hermanos, no solamente asistía al templo, dice la Biblia,
que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fue lo que se estableció, hermano, porque cuando Jesús vino también a realizar su ministerio aquí, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Él fue a buscar al perdido. Él se acercó con los pecadores, comió con ellos. Él se acercó con los enfermos, se acercó con la gente que tenía problemas. Buscó a los pecadores, pero no para contagiarse, sino para cambiarlos de su situación. Estimados hermanos, y en la gran comisión de Jesús, ¿cuál es? Ir por todo el mundo. Aleluya. Y luego por allá en Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos. Gloria al Señor. En todos los casos, la invitación de todo obrero es ir allá a buscar a la gente. Gloria al Señor, porque la gente, hermano, tiene necesidad de Dios, pero no sabe cómo buscar a Dios, no sabe cómo clamar a Dios. Saben, hermanos, ellos solamente, hermanos, se concentran en el sufrimiento. Hay gente que llega a decir, ya me tocó esta suerte de sufrir y sufrir, pero con Cristo les puede cambiar la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el Señor. Pero Jesús dijo que los obreros son pocos. Y es que hace falta que el Señor comience a tocar el corazón de su pueblo, de hombres y mujeres, de los que le aman, de los que les sirven. Gloria al Señor. Pero que estos no solamente le alaben, le adoren, hermanos, sino que de alguna manera ellos puedan, aleluya, entender que su llamado también tiene que ir allá afuera como obreros, aleluya, para llevar el mensaje de salvación. Por eso decimos que el Señor estaba tratando de crear conciencia en sus discípulos cuando les dice, miren los campos, miren la mies es mucha y los obreros son pocos. Incluso les dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el obrero de la mies? El Señor Jesucristo. Aleluya. Y tenemos que rogar al Señor de la mies que Él envíe obreros. Se necesitan muchos. Dígale a su hermano, se necesitan muchos obreros en la viña del Señor. Esto nos enseña que para poder mirar esa mies del Señor, tenemos que iniciar siendo discípulos del Señor. Si el Señor les dijo a sus discípulos, aleluya, que la mies era mucha, entonces si en este tiempo hay mucha más necesidad, porque la mies es mucho más grande, los campos ya están blancos, se necesita, hermano, que mucha gente se convierta en discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor del Señor Jesucristo. Alguien que aprende de Dios, alguien que está aprendiendo de la palabra de Dios. Porque siendo seguidores de Él, hermano, entonces este tipo de gente, hermanos, como comienza a caminar con Él, los discípulos, eso les pasó, hermano. Todo seguidor de Cristo es enseñado por Él. Y entonces cuando comenzamos a caminar con Jesús, podemos sentir lo que Él siente, Padre Cristo. ¿Verdad que el Señor fue compasivo con la gente? Tuvo compasión de ellos porque los miraba desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando un discípulo, cuando un hijo e hija de Dios comienza a caminar con el Señor, comienza a poder mirar lo que el Señor mira. Aleluya. ¿Cómo mira el Señor al pecador? Con ojos de ternura, con ojos de misericordia.
como una oveja que necesita ser rescatada del destructor, paz de Cristo. Puede sentir lo que el Señor siente, puede mirar lo que el Señor mira. Cuando te conviertes en seguidor de Jesús, escuche esta palabra, mira las exigencias de Él como tuyas, paz de Cristo. Quiero recalcar esta palabra. Cuando tú miras las exigencias del Señor, cuando tú miras lo que Él mira, cuando sientes lo que Él siente, entonces mira las exigencias del Señor como tuyas. Aleluya. Agrado que cuando el Señor te dice, aleluya, mi mies es mucha, tú te dispones, hermano, como todo buen obrero, y le dices, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Bendito su nombre. Y sabes una cosa, te dispones tanto que no escatimas nada, porque trabajar en la viña del Señor, hermano, implica muchas cosas. Implica desgaste, ¿por qué no físico, hermano? Porque cuando nosotros comenzamos a sentir la carga por el perdido, cuando nosotros nos comienza a poder la gente que está en pecado, ya no comenzamos a comer muy tranquilos, sentimos la necesidad de ayunar por el vecino porque está en problemas, aleluya, ya no podemos dormir nuestro sueño tranquilo porque en la madrugada el Señor por ahí nos despierta y comenzamos a interceder, comenzamos a clamar por nuestras ciudades, hermano, por todo lo que está pasando, nos ponemos inquietos, paz de Cristo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, Señor, inquiétame, Señor, hazme sensible por las necesidades? Aleluya. Y mire, cuando el Señor nos comienza a inquietar, cuando las necesidades del Señor, las premuras del Señor las hacemos nuestra, quisiéramos abarcar todo, paz de Cristo. Yo me gozo cuando en la iglesia miro hermanos, el Señor levanta líderes, hermano, que quisieran abarcar todo. Ha habido hermanos que me han dicho, hermano, es que yo quisiera hacerme pedazos para ir a todos lados. Yo quiero ser de bendición, aleluya, quiero atender las diferentes necesidades, paz de Cristo. Ese es un espíritu despierto, gloria al Señor. Es alguien sensible a Dios y a su obra, aleluya. Es alguien que ha consagrado su vida para la gloria y para la honra del Señor, aleluya. Ahora no estima su vida como propia, sino la estima para la gloria de Dios, porque siente que se debe a Dios y a su obra. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Toda esa mies, tú la detectas. Entiendes que ese servicio como obrero es cosa tuya, paz de Cristo. Mira, cuando tú miras que la obra del Señor tiene que ver contigo porque tú eres obrero de Dios, entonces cuantas necesidades surgen, aleluya, tú quieres ser quien intervenga en cada una de esas necesidades. Aleluya. Tú quieres ser enviado para ir allá, paz de Cristo. No estás pensando en que a ver si llega otro y lo hace, sino sabes que es cosa tuya. Porque si Dios te está haciendo sentir y mirar esa necesidad, entonces es que quiere decir que Dios está tratando contigo y eres tú el indicado para corresponderle al Señor. ¿Cuánto le alaban porque Él es bueno? Bendito sea el Señor. Y es que tú puedes mirar que no hay tiempo que perder. Escucha, ¿cómo es posible que haya alguien que pueda estar tan tranquilo cuando hay tanta necesidad? Como si no hubiera nada que hacer.
Es triste que siendo un campo muy extenso en esa mies, alguien no lo perciba, paz de Cristo. Que alguien llegue a decir, no, pues es que no hay que hacer. Hermano, cuando tú sabes a qué te ha llamado el Señor, cuando tú sabes por qué estás en el camino del Señor, es que te llamó primeramente para salvarte a ti, pero también para convertirte. Primero tú te convertiste en un discípulo y entonces el discípulo debe convertirse posteriormente en un discipulador. Primeramente el Señor te levantó a ti de donde estabas para luego usarte como un instrumento para que alguien sea levantado a través de ti. Y es que así trabaja el Señor, hermano. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿no se le hace emocionante? Y usted en un momento dado se convierte en un instrumento usado por Dios para salvación y restauración de muchos. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, yo quiero ser el instrumento que uses para ganar almas para tu reino, para llevar una palabra de vida a los que me rodean, allí en el trabajo, aleluya, en el círculo familiar, allí en el barrio, paz de Cristo? Yo no sé si quiera un aplauso al Señor porque Él es bueno. Y cuando alguien no percibe las necesidades o que Dios lo ha llamado para ser ese obrero del Señor, corre el riesgo de ocuparse en cosas que no valen la pena, paz de Cristo. Y luego que el trabajo del enemigo es venir a distraer, venir a ocuparnos en algo para que perdamos el tiempo. Mientras la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, paz de Cristo. Hermano, y cuando uno no percibe la obra de Dios, hasta puede ocuparse a criticar a los obreros que están trabajando duro. Dígale a su hermano, lo bueno es que aquí no hay de eso, hermano. Pero lamentablemente, hermanos, si no nos convertimos en obreros del Señor para realizar su bendita obra, entonces en ese dormir o en esa pasividad, el enemigo puede intervenir para que en un momento dado nos ocupemos, hermanos, a criticar a los obreros que están trabajando duro. Gracias a Dios que en su iglesia Dios ha levantado y está levantando hoy en día gente que está trabajando duro en la obra de Dios. Saben que no hay tiempo que perder. Saben que el tiempo se acaba, que el tiempo es corto y quieren hacer la obra de Dios, hermano, porque saben que son las exigencias número uno en estos tiempos. Paz de Cristo. Luego algunos le dicen al que está trabajando duro, de por sí, hermanos, el que trabaja, hermanos, está pagando un precio. Porque no crea que ir a llevar el mensaje, hermanos, a veces somos malentendidos, somos criticados. A los obreros a veces nos dicen, ¿cuánto te pagan, paz de Cristo? O es que tú no tienes que hacer, paz de Cristo. Yo alabo al Señor porque Dios hace obras muy bonitas. Ayer visitamos la presa y convivimos con nuestro hermano José Luis. Nuestro hermano José Luis ha sido un hombre que siempre ha tenido mucho trabajo, ¿verdad? Y él pues lo da como testimonio, ¿verdad? Porque cuando nosotros íbamos por ahí y que lo invitamos, no, yo no tengo su tiempo. Una vez mandamos a un hermano, vaya a invitar porque le conocemos de tiempo. No, digan a ese pastor que si no tiene que hacer, venga, aquí tengo mucho trabajo para él. Y yo me gozo escuchar a mi hermano José Luis, hermano, porque a los pocos días Dios hizo algo tremendo en una necesidad que tenían. Y entonces al poco tiempo lo bautizamos. Y a la semana de bautizamos dejó todo y se fue una semana a echar un recorrido que me invitaron a una campaña en todo el área de Caopas, hermano. Y cuando íbamos le dije, hermano, ¿y su trabajo? Allá se quedó.
Fíjese, miró la viña del Señor como algo más grandioso, Padre Cristo. ¿Qué decíamos para nuestro hermano José Luis? Me parece que está por aquí, hermano José Luis. Yo he dado mucho testimonio de mi hermano porque ha sido un varón, hermano, que sus trabajos los ha dejado para la gloria del Señor. Aleluya. Pero luego surge alguien ahí, ¿cuánto te pagan? O eres un barbero, Padre Cristo, o no tires tu dinero. A los hermanos que apoyan económicamente para que la obra trabaje, el enemigo hace una labor muy tremenda. Lamentablemente hay gente que le hace más caso al diablo que a Dios. Le cree más a los mensajes del diablo que a los mensajes de Dios. Mientras Dios dice, aleluya, pruébenme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero algunos le hacen más caso a los mensajeros. Tú estás haciendo rico al pastor, no tires tu dinero. Dígale a su hermano, lo bueno es que aquí no tenemos de eso, hermano. Padre Cristo, aquí tenemos gente que no le hace caso a los mensajes del diablo. Que cuando alguien quiere privarlo de que le dé los diezmos al Señor o su ofrenda, le dice, por favor no me distraiga, yo no tengo tiempo para oír tus mensajes. Yo tengo el mensaje de parte de Dios y Él me dice que, aleluya, que yo lo pruebe, aleluya, que Él me va a mandar bendición hasta que sobreabunde. Padre Cristo, dele aplausos al Rey. Mire, hermano, sin duda lo que impulsa a los obreros a ir y a hacer es que en cada vez que el Señor les dice, la mies es mucho. Mira, hermano, cierto que no te lo dice con esas palabras, sino a través de un sentir profundo, de una inquietud tremenda por ir y hacer, que hasta ni duermes a gusto. Padre Cristo, es entonces cuando esos obreros voltean a ver los campos del Señor. Perciben esa serie de necesidades alrededor, Padre Cristo, a grado de ser impulsados e inquietados a hacer esa preciosa obra. Me impresiona lo que le pasó a Isaías ahí en el capítulo 6, versos 6 al 8. Cuando le fue puesto, dice la Biblia, de aquel carbón encendido tomado del altar, y pues se lo puso en su boca, hermano, a grado que en cuanto le fue puesto ese carbón en su boca, escuchó una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el carbón del Espíritu de Dios es puesto en nuestra boca, podemos levantarnos con carácter y no mirar los obstáculos, y podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy yo. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Alabado sea el Rey. Qué hermoso cuando alguien, hermano, sabe, cuando nosotros tenemos esa vivencia con el fuego de Dios en nuestra vida, es puesto ese carbón de fuego del Espíritu Santo en nuestra boca. No podemos quedarnos, hermanos, tranquilos cuando esa voz está llamando, aleluya, a los obreros a trabajar en su obra. Aleluya, cuando escuchamos esa voz, ¿a quién enviaré? Hermanos, inmediatamente nosotros nos levantamos, aquí estoy yo. Bendito sea el Señor. Todo indica que los verdaderos obreros son enviados por Dios. No es cuestión de emociones, no es cuestión de cualquier otra cosa, no es cuestión de compromiso, hermano, hablando nomás ir por compromiso, no. Hermano, sí podemos comprometernos con Dios porque sentimos que con Dios sí vale la pena ser gente comprometida. Yo quiero preguntar cuántos comprometidos con Dios tenemos aquí. Gloria al Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta comprometerse con Dios, hermano?
Aleluya. Y nadie nos forza. A la gente que llega a comprometerse como obrero en la obra de Dios, nadie lo forza, hermano. Si se nos llama, recibimos el llamado de Dios a través de alguien que Dios delega para que nos haga el llamado, o que Dios trate directamente con un sueño, con una revelación. Aleluya. Pero no es cuestión de aquí que nadie tiene que forzar al líder, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana para que haga la obra de Dios, si no es Dios moviéndose en su interior. Hermano, cuando Dios lo mueve a que le comparta una palabra al que sufre, al que llora, hermano, Dios lo está usando como un instrumento útil, hermano, para que alguien sea restaurado, hermanos, de las garras del enemigo. Entonces yo estaba diciendo que todo indica que los verdaderos obreros son enviados por Dios. Mire lo que nos dice en Romanos 10, versos 14 y 15. Y con esto podemos comprobar que entonces los obreros son enviados, pero enviados por Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Padre Cristo. Entonces, estimados hermanos, quiere decir que el que es enviado, aleluya, es que cuando llegó la palabra, ya vivió el proceso. Primero le llegó la palabra y él creyó. Usted está aquí porque un día le llegó el mensaje de salvación. Dios envió un hombre, una mujer, le dio la palabra y usted creyó. Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros oímos, hermano, alguien nos predicó. Pero recuerde que como dice la palabra, que de lo que de gracia recibimos, de esto da de gracia. Pero luego dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuántos pueden atreverse a creer que usted, hermano, está siendo enviado de parte de Dios para ganar un alma, para rescatar un alma del pecado, para rescatar un alma de las tinieblas? Aleluya, aquí está un pueblo grande que el Señor ha llamado, gloria al Señor, y que ahora lo está enviando para que predique la palabra, para que y usted va de parte de Dios con la aclaración que todo el que va enviado de parte de Dios lleva el respaldo de Dios, lleva la autoridad de Dios, puede hablar con autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Mira, si Dios te envía, hermano, si Dios te llama para enviarte, para convertirte en un instrumento de bendición a otros, Dios no es alguien que llama a alguien y te diga, ¿sabes qué? A ver qué te inventas, a ver cómo le haces, pero tú ve a ganar almas, tú trabaja en mi obra. No, Señor, a todo el que Dios llama, te equipa con su palabra, con su Espíritu Santo, te da autoridad contra el mismo diablo, te da los recursos que tú necesitas para que vayas a alcanzar al perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él es bueno. ¿Sabe, hermano? ¿Y cómo es bueno eso? Porque cuando vamos a los campos como obreros a llevar la palabra, aleluya, el enemigo siempre trata de sembrar la duda, siempre trata, hermano, de hacernos mirar los problemas insuperables. Siempre el enemigo puede bombardear nuestra mente y decir, lo que tú estás haciendo no sirve, tú estás perdiendo el tiempo, Padre Cristo. Yo viví esto en una ocasión, hermano. Cuando nosotros estábamos predicando allá en la misión de Matías Ramos, hay un río que ese arroyo, hermanos, muchas veces nos quedamos con el agua hasta el cuello, hermano. Nos atascábamos en las madrugadas, hermanos, con el agua acá muy arriba, entumidos, temblando de frío. Y me acuerdo que el diablo me llegó a hablar directamente al oído, ahí a la orilla del río. Y me acuerdo que una vez me dijo, a ver, mira,
¿Quién te paga? ¿Quién toma en cuenta todo este sacrificio que tú estás haciendo? El diablo se hace pasar como pasivo cuando tú estás sufriendo. Pero yo le decía, diablo mentiroso, y luego me decía, a ver, ¿acaso tus líderes principales se están dando cuenta de lo que tú estás sufriendo? Le dije, diablo mentiroso, yo no estoy aquí haciendo este trabajo para que alguien me lo tome en cuenta humanamente. Yo estoy haciendo esta obra para la gloria y para la honra de Dios. A mí no me preocupa si alguien me toma en cuenta o no, pero lo que sí sé que al Dios que le sirvo aquí está presente, y para Él estoy haciendo lo que estoy haciendo, Padre Cristo, y te vas de este lugar en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, por eso decimos que los que son enviados de parte de Dios llevan autoridad para hacer esa preciosa obra. Déjeme decirle que es un privilegio ser enviados de parte de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos enviados tenemos aquí? Enviados a esa viña del Señor, enviados a esos campos del Señor. Bendito sea el Señor. Las implicaciones de los que son enviados a trabajar en los campos del Señor o en la viña del Señor, hermanos, déjenme decirle que en primer lugar es que estos son tratados por Dios, Padre Cristo. Antes de ser enviados a ir, somos procesados de parte de Dios, nos prepara. En esos procesos vivimos experiencias muy bonitas, pero también a veces procesos dolorosos. A veces, hermanos, yo he dicho que algunos de los que somos enviados por Dios, hermanos, tenemos cicatrices de los procesos que hemos vivido. Aleluya, pero cicatrices que cuando las miramos nos hacen alabar a Dios y glorificarle, porque nos sentimos privilegiados, Padre Cristo. Somos procesados, pero el Señor tiene que procesarnos porque nos está preparando, hermano, para ir allá a los campos. Es parte del proceso, es parte de la preparación, Padre Cristo. El Señor trabaja con ellos. ¿Con cuántos de ustedes ha trabajado el Señor? Trabaja de muchas maneras con nosotros. Nos moldea a su manera, porque nosotros estábamos hechos a la manera del mundo. ¿Verdad que nosotros estábamos moldeados a la imagen o a las formas del pecado, a las formas del mundo? Pero luego al venir al Señor y como nos convierte en instrumentos, en vasos útiles para la gloria y para la honra de su nombre, entonces, hermano, nos toma el Señor y nos hace pedazos. Primero nos tiene que hacer pedazos para quitarnos las formas que nos había puesto el diablo, y comienza a procesarnos para convertirnos en vasos útiles, porque Él es el buen alfarero, Padre Cristo. Aleluya. Nos toma y nos comienza a moldear. Pero quiero hacer notar algo. El ser hechos pedazos duele, hermano. Padre Cristo, cuando dice, pues este vaso lo tengo que hacer pedazos primero, cuando nos está quebrando. Hermanos, son procesos a veces de enfermedad, de crisis económica, cuando nos está quebrando, hermanos, y nos comienza a hacer en un vaso nuevo, Padre Cristo, para la gloria y para la honra de su precioso nombre. Dice ese canto, ¿verdad? Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, ¿qué más dice? Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Cuando tú ya logras vivir los procesos procesado por Dios y te conviertes en un vaso nuevo donde Dios deposita el vino nuevo, gloria al Señor, donde Dios viene y deposita de su espíritu en tu vida, estás capacitado para ir como obrero del Señor, y donde pongas tus pies vas a prosperar.
para la gloria y para la honra del Señor. ¿Cuántos le alaban porque Él es bueno? Decíamos que los moldea a su manera, los pasa por fuego, pone ese carbón encendido en su boca, los embiste del poder de lo alto, paz de Cristo. Y eso es lo más tremendo al fin de cuentas. ¿Se acuerda que eso hizo con sus discípulos? Ya los había capacitado como todo buen maestro. Es cierto que el Señor atendía multitudes de miles, pero a estos 12 les dedicaba tiempo especial porque les estaba transmitiendo su visión salvífica, los estaba convirtiendo, aleluya, preparando para que se convirtieran en discipuladores. Pero una vez que se termina ese proceso, allá en Hechos en el capítulo 1, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 les dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, eso de investirlos, de llenarlos con el poder de su Espíritu Santo, eso era lo que les iba a dar la autoridad. Eso los iba a investir para que ni las críticas, ni los problemas, ni las dificultades los fuera a hacer retroceder. Iban a tener la autoridad contra el mismo diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a la vez los hace sentir y ver la necesidad de más obreros. Aleluya. Por eso el Señor le dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ellos se sienten privilegiados de ser llamados para ser obreros, pero como miran que la necesidad es grande, se ponen a clamar, se ponen a interceder para que el Señor mande más obreros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es que, mi hermano, sin duda, cada día se requiere de muchos más obreros. La mies cada día es mucho mayor. ¿No creen que hoy en día, a diferencia de nosotros y la iglesia primitiva, no creen que ahora hay más necesidad de obreros que en aquel tiempo? Hermanos, en aquel tiempo había menos gente. En aquel tiempo, hermanos, y luego el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hermanos, entonces quiere decir, y si a nosotros nos está tocando vivir esa maldad desbordada, el pecado desbordado, una sociedad que va en picada cada día, entonces, hermano, creo que la mies, hermano, es mucho mayor y a nosotros nos toca, hermano, nosotros nos sentimos bien haciendo la obra de Dios, pero a la vez estamos rogando al Señor que envíe obreros a la mies. Y como dice, orando, y como se dice por ahí, y con el mazo dando. O sea, oramos y a la vez, hermano, no esperamos que lleguen solitos. Por eso se está levantando gente en las células. Gloria al Señor, porque ahí en la célula, aleluya, la gente se está preparando ya ahorita en las células, en todas las células. Hermano, ya hay invitados a la fiesta que tendremos, o a esa actividad que le estamos llamando levántate. Padre Cristo, me he dado cuenta que algunos se están integrando a invitar ya a personas. Esta semana que pasó, hermanos, ya muchos fueron a contactar amigos, a personas, a familiares, para llevarlos a ese evento levántate, donde el Señor hará el mayor milagro en su corazón, en su alma, para que sean salvas de las garras del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor?
Se está levantando gente, hermano, que está dispuesta a ir a engrandecer el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y es que la mies es cada día mayor. Las almas se están perdiendo. Son víctimas del pecado, de los vicios, de enfermedades, de espíritus, hermano, o de enfermedades espirituales, de ansiedad, de depresión. Padre Cristo, si clamamos por obreros, Él puede levantarlos. Él sabe quiénes son, Él sabe dónde están, Él conoce su situación. Alabado sea el Señor. Quizás va a levantar a obreros que ni siquiera nos imaginamos. Padre Cristo, hermano, porque a veces nosotros pareciera que como que queremos, como que podemos reducir, hermanos, las posibilidades, o a lo mejor miramos a las personas y las vemos sensibles, podemos decir, este sí puede convertirse al evangelio. Pero a veces podemos mirar a personas que no tienen muy buena cara, que los miramos como muy malos, enojados, y a lo mejor esos para nosotros los tenemos como inalcanzables, Padre Cristo. Pero cuando tú oras, cuando tú clamas y preparas el terreno espiritual, que es lo que se hace en estos procesos que estamos viviendo, hermano, primero se ora y luego se anota, hermano, para que Dios te ponga a quién debe de ir, a quién debes de invitar, para luego contactar. Hermano, se va preparando el terreno, Padre Cristo. Se imagina la situación que estaba viviendo. Para el Señor era bien urgentote que se convirtiera Saulo de Tarso al evangelio, y no había quien se atreviera a acercarse. Hermano, la gente en vez de acercarse a Saulo de Tarso, lo que quería era estar lo más lejos posible. Porque ¿qué hacía Saulo de Tarso? Hermano, les buscaba mal a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba. Creo que si Saulo de Tarso estuviera en estos tiempos aquí, hermano, creo que todos le correríamos. Lo que menos queríamos es tener contacto con él, Padre Cristo. Y el Señor se preocupó tanto porque Dios ya lo tenía en sus planes de salvación para convertirlo en un gran instrumento útil en su obra. Pero resulta de que todos le corrían, le sacaban la vuelta. El Señor Jesucristo tuvo que hacer algo cuando miró que ni un Pedro, ni un Pablo, que ni un Juan, y nadie de los discípulos, que todos le sacaban la vuelta. El Señor Jesucristo tuvo que hacer algo, porque Él lo tenía dentro de sus planes de salvación. Y Él mismo tuvo que ir a encontrarlo allá. El Señor ya había ascendido a los cielos, hermano. Y entonces Saulo de Tarso iba, ya llevaba cartas de los sumos sacerdotes y de los gobernantes. Era un hombre influyente. Ya iba buscando a los cristianos para hacerles mal, para encarcelarlos, y sabe cuánto hacerles. Pero como Saulo ya estaba dentro de los planes de Dios para salvación, y como no había nadie de los obreros que se animara a acercarse, él mismo tuvo que aparecérsele en pleno mediodía con un resplandor más fuerte que la luz del mediodía del sol, y le habló por su nombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pues para él recuerde que Saulo era un religioso. Él era muy celoso de la religión, así como en estos tiempos hay gente muy celosa de la religión. Hay gente que dice: no, usted va y les predica la palabra, no es que yo tengo mi religión y yo no voy a traicionar mi religión. Pero lo que no se dan cuenta, que no hay religión que salve. Todas las religiones pueden tener algo bueno, cosas interesantes, pero ninguna religión puede salvar a nadie. El único que vino como salvador de la humanidad es el Señor Jesucristo. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Y tuvo que venir a aparecérsele ahí, Saulo, Saulo. Y aquel hombre cayó a tierra, iba con todas sus cartas que llevaba de influencias y cayó, hermano, bien trajeadito, posiblemente bien embrillantinado. Y hasta parece, yo me lo imagino que al tiempo que cayó del caballo, hasta se abrió la tierra, así levantó tierra para todos lados y lo bañó. Bañó, hermano, bañó su valentía, bañó todo como iba y lo humilló. Señor, ¿quién eres? Es que tuvo un encuentro con la máxima autoridad y le habló. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, Señor. Y hasta entonces pudo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya humilladito, hermano. El inalcanzable Saulo de Tarso. Pero como el Señor vino, porque todos los obreros le sacaron la vuelta, le tuvieron miedo, el Señor vino y le habló. Y entonces ahora el Señor ahí mismo le había podido decir, ¿sabes qué? Haz esto y esto y esto. Pero no. Le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco, y ahí se te dirá lo que es menester que tú hagas. De alguna manera un obrero tenía que intervenir, hermano, pero ¿sabe qué? Pero ya llegó mansito, y el Señor ya lo había amansado, ya le había quitado lo celoso, ya le había quitado lo influyente, sus cartas, hermano, de nada le servían ya, y lo despachó con un varón que ya estaba dentro de la viña del Señor, de los obreros del Señor. Ve con él. Mire, él había podido decirle, ya estaba directo con él. ¿Sabes qué? Haz esto y esto y esto. No. ¿Sabe a qué equivale lo que le dijo? Lo que equivale. Mira, yo le he delegado autoridad aquí a hombres de carne y hueso en la tierra. Y ve con un hombre que se llama, aleluya, tal y tal, y él te dirá lo que es menester que tú hagas. ¿Verdad que ya no le dijo, Señor, pero sabes que si me cae bien le voy a hacer caso? Señor, si me cae bien de color o estatura o X, lo voy a obedecer. No, Señor, ya no pudo él poner algún pretexto, porque ya el Señor lo había enviado ahí. Hermano, cuando alguien tiene un encuentro con la máxima autoridad que es Dios, ya no tiene problemas para reconocer la autoridad que Dios delega. Ya no te fijas si es alto, chaparrito, del color. No, tú ya no te vas fijando en la persona. Te fijas en la autoridad que tiene delegada de parte de Dios. Llegó allá con ese varón y luego, pero Dios primero preparó este varón y le dijo, ¿sabes qué? Necesitas de ir a tal lugar para que ores por Saulo de Tarso. No, Señor, tú sabes que ese hombre, Señor, aquí es tremendo. Ve, porque instrumento escogido. Mira, yo quiero que escuche esta palabra. Ve, porque varón escogido me es este. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que era escogido por Dios, pero estaba escogido por Dios, pero hasta que se diera el momento del llamamiento, hasta entonces, hermano, se iban a dar las cosas. Porque todos los que estamos en el proyecto de Dios, hermano, hay distancias, hay tiempos. Primero dice que nos conoció, dice Romanos 8, primero nos conoció. Y dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice también allá en Efesios 1. Y hermanos, nos conoció y luego nos predestinó. Y entonces a los que predestinó, fíjese el tiempo de uno a otro, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hermanos, cuando se llega el tiempo del llamamiento es cuando se da eso. Puedes vivir a lo mejor tocando fondo en los vicios, en la droga o no sé en cuántas cosas, mientras no se da el llamamiento de Dios. Pero cuando se llegue el llamamiento de Dios, Él va a mover lo que sea, va a mandar el mensajero que se necesita. Él va a intervenir para que sus planes se cumplan. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Alabado sea Cristo. Hermanos, hay necesidad de obreros en la viña del Señor. Yo le quiero invitar para que nosotros, hermano, cuando el Señor
te llame, cuando trate contigo y te levante, te esté incitando a levantarte para que le lleves una palabra a alguien, aunque parezca inalcanzable, tipo Saulo de Tarso, aunque parezca alguien como que te va a tratar mal, tú no te fijes en eso. Fíjate en lo que Dios está queriendo hacer en esa persona y siéntete privilegiado porque te está escogiendo a ti para que le lleves a esa persona el mensaje. Hermanos, hay mucha necesidad de obreros en la viña del Señor. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.